ese histórico Venezuela. Trabajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Venezuela ha estado marcada por la violencia a lo largo de distintas épocas. La criminalidad en el país no ha sido más que el reflejo de sus crisis y de sus cicatrices más profundas. En los años 80, la inestabilidad política y el colapso institucional marcaron un punto de quiebre. El delito dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un sistema. Esta es una radiografía de la crónica roja en Venezuela, un recorrido por sus rostros, sus causas y la manera en que la violencia se arraigó en nuestra identidad colectiva. Bueno, Venezuela ciertamente tiene varias etapas, ¿no? Hay una etapa rural donde se cometían delitos muy simples. Era el robo de la gallina, pequeños hurtos que se cometían. Y ciertamente, una vez que pasa esa etapa de la Venezuela rural, comenzamos con una serie de delitos, unos importados. Y en esa época, de los años 50, los inicios, comenzó a proliferar en Venezuela el delito del hurto de cartera, el paquete chileno, entre otros, ¿no? La década de los 60 fue una etapa compleja para los venezolanos. Primero porque hubo la erupción de los movimientos subversivos y realmente llegamos a estar en Venezuela a una muerte por policía al día. Llegó un momento en que de Colombia llegó a Venezuela un grupo de atracadores, inclusive hombres muy duros, y recordamos, por ejemplo, una banda famosa de los años 50, los años 60, integrada por puros colombianos, cuyo jefe era un hombre que había servido en la guerra de Corea como combatiente, y esa banda indudablemente cometió una cantidad de atracos a bancos. Número 2, lo que fue el asalto, el atraco, lo que se dice jurídicamente el robo agravado contra bancos, los secuestros que hubo en Venezuela. Ejemplo, aquí a Di Stéfano se secuestró al agregado militar de los Estados Unidos de América. Nos permitió, primero, descubrir en un tiempo muy breve los autores de aquel secuestro, que fue un secuestro cuya víctima fue un niño de 12 años, el niño Johnny Fisba, hijo de un judío. Y la banda, en cuestión de 5 días, fue detectada, capturamos a todo el grupo, y eso sí nos permitió en aquel momento frenar, ¿no?, lo que podía ser una nueva modalidad delictiva que ocurriese en el país. Podemos recordar uno de los secuestros, o los secuestros más famosos que hubo antes de los 80, fue las hijas de Renio Tolina. Es decir, hubo una década de los 60 muy compleja, pero después tuvimos una década de los 70 con una importación de modalidades criminales chilenas y colombianas que azotaron a la gran familia venezolana. En esa época, venezolanos no integraban bandas de atracadores, pero poco a poco estos delincuentes
colombianos fueron reclutando a algunos venezolanos y al final se integraron venezolanos y colombianos con estas bandas que cometían atracos a bancos en su mayoría. No hay ninguna sociedad en el mundo, por más pacífica que sea, que no tenga algún índice delictivo. Y Venezuela siempre tuvo comisión de crímenes, vamos a decirlo así. Pero en la década de los 50, los 60, los 70, Venezuela era un país pacífico en términos regionales. Inclusive en esta zona de Cebucán, la banda La Pesada, que era comandada por el Rolo Mejía, fue detectada y mantuvimos aquí en Cebucán un operativo y logramos capturar a todos los grupos que integraban la banda. Y eso se extendió inclusive hasta los años 80. Mira, en los años 80 Venezuela tenía una tasa de homicidios de 8 por cada 100.000 habitantes. Eso estaba por debajo de la media de América Latina. Es decir, éramos un país pacífico en términos estadísticos criminales. Lo que sucedió en la década de los 80 es que ya habíamos ensayado una década de los 70 muy complicada, la llegada de la droga. La llegada de la droga en Venezuela afectó a la criminalidad y tuvimos en la década de los 80 bandas criminales dedicadas al robo de bancos, al robo de joyerías, al robo de blindados, que por supuesto utilizaban estupefacientes y psicotrópicos y que bueno, iban contra hombres y mujeres armados que custodiaban esos valores y contra la policía. Yo diría que hubo dos eventos que impactaron socialmente y políticamente e institucionalmente a este país. El primero de ellos fue la devaluación de 1983, el llamado Viernes Negro, mediante el cual Venezuela dejó de ser un país estable económicamente. Y eso, por supuesto, tiene incidencia en el tema delictivo. Sí, ciertamente, porque claro, ya el dólar había adquirido también cierta importancia y a partir de aquel momento también indudablemente Venezuela ya venía soportándonos una crisis económica y esa crisis económica indudablemente siempre conlleva, ¿no?, a que la delincuencia crezca. A finales de la década de los 80, en 1989, se produjo el llamado Caracazo. En ese solo año, el tema de los homicidios aumentó de 8 o 9 homicidios por cada 100.000 habitantes a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, Venezuela había dejado de ser el país pacífico que fue por debajo de nuestros vecinos, Brasil y Colombia, a ubicarse en términos de tasas de homicidios junto a estos países que ya tenían una criminalidad bastante violenta. Entonces la sociedad claramente sintió el impacto de estos dos eventos y eso se tradujo en términos criminales. Comienza desde los 80, es una Caracas que va creciendo, es una Caracas cosmopolita, es una ciudad muy moderna que empieza a crecer en gran cantidad de personas, de trabajos, de empresas, de gran cantidad de vehículos en la calle, mucho movimiento de efectivo, de dinero. Se abrieron muchas joyerías, entidades bancarias, mucho movimiento efectivo, muchos objetos de valor dentro de las residencias. Cuando hablamos de la década de los 80, nos encontramos con delincuentes sobre los 25, 30 años que se metían en las casas, en los apartamentos, escalaba para entrar a un apartamento o a un balcón de una quinta. Los principales delitos en Venezuela en esa época, y eso se ha extendido hasta ahora desde el punto de vista numérico, son los delitos contra la propiedad, principalmente el robo y el hurto. El hurto es
cuando un objeto que no, el delincuente no es propietario de ese objeto, puede ser un reloj, puede ser una cámara, puede ser efectivo, entra a un inmueble o a un sitio de ese objeto y se apodera de él, que no le pertenece. Hurto es porque no hay nadie custodiándolo, no hay nadie cuidándolo. Entonces, él usa la destreza, la habilidad para apoderarse de ese objeto y nadie se da cuenta. Esa es la mayor cantidad de delitos que ocurren. Lo que pasa es que es poco conocido porque no es violento. Y para hurtar, en ocasiones se convertía en un robo porque si había alguien dentro de la casa, los sometía con el arma que portaba o con un arma blanca que sustraía de la cocina de la vivienda. Y se llevaba prendas, joyas que habían dentro de la vivienda, con cualquier cantidad de efectivo que pudiera haber. Estoy hablando de la época de los 80 en función de cuando yo era detective, era subinspector y de los casos que conocíamos. Hubo un hurto inclusive en esa época en los almacenes de la KLM en Maiquetía, donde una remesa que llegó al extranjero en libras esterlinas, en dólares, ahí penetró un grupo de 2 personas, y se llevaron millones de dólares y libras esterlinas, y logramos en también un tiempo muy breve descubrir estas 2 personas que se llevaron los dineros, y los dineros fueron enterrados. El dinero fue enterrado, la mitad del dinero fue enterrado en Acarigua y la otra mitad fue enterrada en el llano, ¿no? Y posteriormente, bueno, logramos la recuperación de todo el dinero, y eso fue indudablemente un golpe muy duro para estos delincuentes, ¿no? La gran mayoría de los delincuentes detenidos por hurto, por robo, en esa década superaban los 25, 30 años, y en muchas ocasiones eran grupos de delincuentes bien organizados que planificaban la comisión de ese delito, así como también el arrebatón, que eso se daba sobre todo en las principales avenidas, en el centro. Toda persona que portaba un reloj de oro o una cadena de oro o los zarcillos, le arrebataban la prenda. No, eran personas de edad media, eran personas de sobre 20 años, menores no había. El delincuente de los años 80 estaba circunscrito básicamente al tema urbano, porque en el interior del país, en las áreas rurales, era muy baja la tasa delictiva. Y yo creo que en los 80 también influyó el tema delictivo, la migración desordenada que hubo en Venezuela, sobre todo de países latinoamericanos, Colombia, Perú, Ecuador. Buena parte se situaron en sectores populares, mucha de esa gente vino a trabajar, vino a estudiar, vino a echar para adelante honradamente, pero también vinieron personas que se dedicaron al tema delictivo y trajeron nuevas formas de violencia, nuevos modos operandi. Comúnmente el que era robo, el que era arrebatón, que era una modalidad del robo porque había la violencia de arrastrar a la víctima con el objeto de quitarle la prenda, comúnmente operaba solo. Pero en los robos a locales comerciales, los robos a bancos, los robos a vivienda, comúnmente eran varios sujetos, que unos cuidaban la entrada, otros pendientes de cualquier tipo de situación que pudiera surgir, otros que esperaban el carro y, por supuesto, los que ingresaban al lugar. Fue una década realmente en donde la criminalidad estaba empleando el medio de comisión del arma de fuego y que era capaz de asesinar. Tenemos casos importantes, la muerte del abogado penalista Raymond Aguiar, producto de un robo agravado en Las Mercedes, en Caracas. Es decir, había una delincuencia que robaba y era capaz de asesinar. Lo caracterizaba primero la violencia que quería ejecutar en ese momento. Lo caracterizaba un tema sociocultural en el cual se sentía, cuando nosotros los capturábamos, siempre hablábamos con ellos, sobre todo los atracadores de bancos, los blindados, esos que tenían alto poder de fuego y no solo robarse los objetos, sino violencia contra las personas. Tenían un alto sentimiento de inferioridad en la sociedad. Eran bandas criminales honestamente bien estructuradas que querían anonimato, que no se sabía en dónde estaban residenciados y
daban estas espectaculares actos criminales. Yo creo que esa es la característica fundamental de lo que ocurrió en la década de los 80. Cuando empezaban a organizarse era para obtener más dinero, como te digo, contra entidades bancarias, contra joyería. Ya era, digamos, un poquito más organizado para poder cometer esos delitos. Pero la mayoría eran individuales. Cuando digo individuales, eran 2 o 3 amigos en el barrio que conseguían armas de fuego y procedían a cometer robos o delitos contra las personas. En los años 80, otra cosa era el impacto social de los crímenes. Como Venezuela era un país de baja criminalidad, cualquier crimen, vamos a decir, relevante, causaba una conmoción entre los ciudadanos, cosa que se fue perdiendo con el tiempo, porque ya en la actualidad, por ejemplo, la realización de crímenes atroces no asombra a la sociedad, no la alarma, no la conmociona, como sí se hacía, por ejemplo, en los años 80. Era una sociedad con miedo. Realmente ya a los 85 en adelante la gente empezó a vivir con miedo en la calle. La sensación de inseguridad era total. Ya comenzaron la gente, digamos, en urbanizaciones de casas o de edificios a organizarse para poder seguridad privada, porque la capacidad realmente de los organismos policiales uniformados no se daba abasto para la cantidad de delitos que se cometían en estas ciudades, sobre todo en Caracas. Mira, en los años 80 el crimen, yo diría que el más sonado fue la llamada masacre de Mamera, cometido por un policía de apellido Ledesma, que asesinó a 3 muchachos que estaban aparentemente tratando de vincularse amorosamente a la pareja de este funcionario policial de la extinta Policía Metropolitana. Como te decía anteriormente, en esos años 80, cualquier caso de esta característica conmocionaba a la sociedad. Eso en Venezuela a lo largo de los años se fue perdiendo. Hoy en día ocurren asesinatos como ese de Mamera y otros y pasan por debajo de la mesa ante tanta criminalidad. Pero en los años 80 sí la sociedad se conmocionaba, se impactaba, y yo diría que ese es un caso a lamentar porque además estuvo involucrado un funcionario policial. Si usted pudiera hacer un retrato hablado sobre el rostro del crimen en la década de los 80, ¿qué rostro o qué hecho le pondría? Yo diría que estamos ante un retrato hablado de un hombre venezolano cercano a los 30 años de edad, que empleaba armas de fuego, que iba a materializar mayoritariamente el robo agravado, lo que llamamos coloquialmente el asalto o atraco, y que estaba dispuesto a matar a hombres armados, sea del campo privado o de las fuerzas del orden. Bueno, podría ser el funcionario de la policía Ledesma, porque fue el caso quizás más connotado en aquella sociedad. Probablemente hubo un asalto al hipódromo en el año 83, y hubo otros hechos importantes, pero yo diría que quizás ese caso, del cual se hizo hasta una película que se hizo bastante famosa en Venezuela, puede ser el rostro de los años 80. Ya en los 90 hay un mayor incremento de delitos como el secuestro, el robo a blindados, el robo de bancos se incrementó, la estafa a la orden del día. Ya en los 90 prácticamente Caracas está colapsada de tránsito y los delitos violentos, los delitos de robo se van aumentando en las horas pico de tránsito en los carros, sobre todo en las tardes, noches, cuando las personas se trasladaban a sus hogares. La década de los 90 nos demuestra que la criminalidad descendió de edad. Emerge un delincuente juvenil, emerge un delincuente joven, emerge lo que pudiera ser una prima fase, un coco seco. Mira, lo que pasa es que delinquían de todas las edades, como en todas las décadas. Pero yo diría que en la medida que transcurrió el tiempo, el delincuente fue bajando de edad. Todavía en los 90 eran individuos de mayor edad de lo que se puede ver hoy en día. Es decir, no eran jóvenes de 17, 18, 19, 20 años. Eran individuos más grandes. Por ejemplo, nos referimos al Hernancito, nos referimos al capitán Ojeda, al Osvaldo Ojeda Martínez. Nos referimos al denominado capitán Avendaño. Y estos eran individuos de 30 años o más.
una persona sin educación, sin cultura, joven, que emerge de los barrios, que por lo general busca víctimas dentro de su entorno social y que está dispuesto a matar sin ningún problema, porque ya empieza un consumo de drogas a temprana edad. Y vemos casos lamentables que por hacerse de unos zapatos, hacerse tal vez de una prenda de vestir, a pesar de que la entregaras, podías perder tu vida. De los 90 ya yo hablaría de delincuentes de 16, 17, 18 años en adelante. No con una alta participación, pero que ya comienza a reflejarse en diferentes delitos, la participación de adolescentes. Los 90 hay una fractura de la familia venezolana. Hay niñez en situación irregular, hay adolescencia en situación irregular, hay una paternidad irresponsable mucho más marcada, hay la deserción escolar mucho más marcada. En la de los 90 ya vemos un incremento de adolescentes en la comisión de los hechos y observamos a finales de los 90 la participación de la mujer en la comisión de hechos e incluso ya la mujer es involucrada en hechos de secuestro como cuidadora, preparando la comida de la persona, de la víctima del secuestro, como también vemos otras modalidades que tenían que ver con utilizar a la mujer como, el término es desagradable, pero como cebo para captar víctimas y poder entonces llevárselos o despojarlos de pertenencias. Se comenzó a ver un delincuente de una banda organizada sin ningún respeto a la vida de las personas. Entonces la criminalidad se fue convirtiendo en más violenta en los años 90 que en los años 80. En la década de los 90 podía ser una mujer, una abuelita, otro adolescente, otro niño. Y a pesar de que entregaras el bien, te podían quitar la vida. Porque en los 90 nació algo complejo en la sociología y en la psicología criminal. Empezó el odio social. Vivimos en un país donde la gente no tiene seguridad ni en vida ni después de muerto. El delincuente empieza a organizarse, se arroja a lo que llama delitos de robos en carretera como tal. Y nosotros en la policía científica entonces comenzamos a organizar funcionarios dedicados a esos delitos como tal. Yo no creo que haya habido perfección de los modus operandi. Yo lo que creo que pasó en la década de los 90 es que se masificó el crimen. Es decir, no fue que las bandas eran más preparadas, más estructuradas, con modus operandi más finos, más elegantes en cuanto al delito violento. No, la década de los 90 fue la masificación del crimen violento. Ya comenzaron a planificar delitos contra aviones, secuestros de aviones, el blindado de los hermanos Ojeda con el capitán Avendaño, que se hicieron famosos a final de los 90 precisamente para organizarse y comenzar a cometer delitos que vinieron nuevos o nuevas modalidades de delitos que vinieron a través de la migración a Venezuela. En los años 90, la delincuencia venezolana alcanzó uno de sus puntos más álgidos, con un hecho que conmocionó el país: el asalto a una avioneta en Ciudad Bolívar que transportaba millones de bolívares. La prensa puso nombre: Osvaldo Martínez Ojeda, un hombre que lideraba una de las megabandas más temidas de la época. Bueno, hay estructuras y que causaron conmoción nacional y que se proyectaron a nivel internacional de sujetos que llegaron a atracar una conocida empresa de transporte de valores y que mataron a quienes iban en el avión, que eso ocurrió en el oriente del país, y que estos sujetos que conformaban una banda que principalmente venía de Valencia, pero ellos operaban también en el oriente del país. Luego dos de sus cabecillas se fueron al exterior, regresaron nuevamente al país y siempre en grupos y formadores de delincuentes en lo que era atraco a bancos y atracos de blindados. Y el delincuente en los años 90 comenzó a utilizar armas de mayor poder. Por ejemplo, en ese asalto del avión de Trafalgar en 1992,
entiendo que se usaron armas largas, armas de muchísima potencia. Y ese grupo organizado venía además con una trayectoria delictiva de varios asaltos a camiones de transporte bancarios. Entonces era una banda altamente organizada con un individuo con una altísima capacidad delictiva de inteligencia como Osvaldo Martínez Ojeda y también el capitán Avendaño. Utilizaban armamento de alto calibre para someter a los que garantizaban el traslado, los vigilantes, pues los custodios del transporte de valores. Y esa banda fue conocida, causó, de hecho que se erigieron varias leyendas con respecto a esto, y esto dio pie, por supuesto, a otras bandas que se organizaron para cometer cualquier cantidad de delitos en el país. Ya en los 90 comienza a verse los incrementos de los delitos de secuestro por delincuencia común para la obtención de pagos de dinero en efectivo. Después en los años 95 comenzó a ser algo más planificada. ¿Qué empezaron a ver los delincuentes? Bueno, nos están atacando y somos 2 o 3. La Policía de Investigación Criminal, los organismos uniformados nacionales, estadales y municipales que ya nacen, comienzan a atacar a estos delincuentes como tal y ellos comenzaron a organizarse. Primero para tener, digamos, el poder de la zona donde ellos se guardaban, en estos sectores populares, poder tener poder de fuego cuando bajaban a cometer los delitos para enfrentar a las policías o a esas organizaciones civiles que hicieron, por decirte, cerrar calles, vigilancia. Ellos comenzaron a organizarse un poco más antes, después de los 95, 96 en adelante. En la época de los 90 también se presentaron robos con secuestros que también conmocionaron a la ciudadanía, como el secuestro de San Román y el secuestro de Terrazas del Ávila, que lamentablemente terminaron con víctimas fatales. En el año 1995, un secuestro en el Urológico San Román, en Caracas, terminó con 5 personas fallecidas, marcando uno de los episodios más impactantes de la década. Un año después, en 1996, con el caso de Terrazas del Ávila, volvió a estremecer a la ciudad. Un secuestro que acabó con la vida de una víctima y de uno de los captores, sellando otro capítulo oscuro en la historia criminal del país. Wow. Hay hechos como el hecho de San Román, donde mi compañero de curso, mi compañero de tesis, tristemente perdió la vida. Sotero Pérez Izquierdo. Fue un hecho que, de haberse dejado en manos de los funcionarios de PTJ, que recuerdo que la Policía Metropolitana teníamos una norma. La Policía Metropolitana llegaba al sitio y protegía el sitio, a esperar que llegara la única policía que sigue siendo la Policía de Investigación Criminal en el país, que es el 6CPC. Llegaba la PTJ y a ellos lo que hacían era seguir protegiendo. Pero si te hablo de un caso, año 95, el caso de San Román. Y sobre la década de los 90, ¿qué rostro le viene a la mente? El capitán Avendaño. Los hermanos Ojeas Negretti. El Pata Seca, que no recuerdo el nombre, que era un criminal de Pinto Salina que mató funcionarios nuestros. Delincuente muy, muy violento, que nos costó los 90, yo creo que fue los años más duros que pudimos luchar contra la criminalidad en Venezuela. No, yo creo que indudablemente el de Osvaldo Martínez Ojeda era el delincuente más notorio de la década de los 90, a mi parecer. Y también el Hernancito, que estuvo involucrado en el episodio de Terrazas del Ávila y también anteriormente estuvo involucrado en la muerte del pelotero Grande Liga venezolano Gustavo Polidor. Entonces yo diría que estos dos pueden ser los rostros de los años 90. Le pondría un rostro sigue siendo un hombre con los ojos con una gran expresión de ambición,
una parte que se desdibuje así de un adolescente y un poco más allá una figura de la mujer. Finales de los 90 y 2000 comienza, digamos, un delito, siguen los homicidios, pero en menor cuantía. Empiezan a bajar los índices delictuales después del año 97, 98 hasta el actual. Bajan los delitos de robos violentos como tal. Pero comienza a finales de los 90 y los 2000 una figura nueva para nosotros, que es el gran incremento de secuestros. Bueno, empieza a desarrollarse una primera década del siglo XXI con tipos de criminales que no conocíamos. Ejemplo, el secuestro breve, el secuestro express. El secuestro breve, el secuestro express no era una modalidad delictiva que nosotros conociéramos ni en la década de los 90, ni en los 80, ni en los 70. Estamos hablando de 300, 400, 500 secuestros que existían anuales, y ese es un perfil nuevo en Venezuela. Es un delito muy violento. Es un delito que no puedo compararlo con el homicidio porque ya la persona está muerta, pero la víctima realmente que está secuestrada y sobre todo sus familiares y la sociedad, se nos presentó una nueva modalidad que es el sentimiento que crea en el secuestrado como tal, que no sabe si va a morir o no, y en sus familiares la incertidumbre de si está vivo, si está muerto, y eso crea una ansiedad y de verdad un nuevo motivo que nos lleva a crear una unidad especializada para trabajar ese delito y poder acompañar a esa víctima que es la familia del secuestrado, porque tampoco sabemos si está vivo, si está muerto, y cómo poder trabajar un caso y poder rescatar a esa víctima sin que ocurra la muerte de esa como tal. Sí, el secuestro express es un delito que le facilitaba al delincuente un producto rápido, ¿no? Y menos gasto, ¿no? Y menos riesgo, ¿no? Con respecto a la persona secuestrada y con respecto a la obtención del beneficio, ¿no? Del rescate, del pago del rescate. Entonces estos secuestros, bueno, se daban en cuestiones de horas, ¿no? En cuestiones de horas se cobraba el rescate y las personas ciertamente respondieron, las víctimas respondieron, los familiares de las víctimas respondieron permanentemente a la exigencia de este tipo de delincuentes. Delincuente violento lo que busca es el mercado. Ya no tengo el mercado de las joyerías, ya no tengo el mercado de las entidades bancarias, ya no tengo el mercado de meterme en una casa y conseguir joyas, dólares o moneda extranjera. El bolívar se va devaluando. ¿Qué hago con llevarme 1 millón de bolívares si no vale a lo mejor 5 o 4 mil dólares como tal? Cambia el delincuente como tal, se va el secuestro como tal, se van los delitos de estafa, se van los delitos más que de estafa electrónicos como tal. Y eso es lo que va mutando y vamos mutando para poder trabajar esos nuevos delitos como tal. No, yo creo que se consolidó el perfil del crimen organizado en Venezuela a partir de la década del 2000 y sí, quedó atrás aquel delincuente, o quedó muy disminuido aquel delincuente solitario, aquel delincuente que salía a cometer delitos con un cuchillo, con cualquier tipo de arma blanca, que era alguna característica de los años 80, por ejemplo, donde los delincuentes lo más que llegaban a tener era un revólver, pero la mayoría utilizaba armas blancas, porque el acceso a las armas también fue cambiando de década a década. Para el siglo XXI, el delincuente es más violento, el sicariato está a la orden del día, no importa si el objetivo está con un viejito, con un niño, con una mujer. El delincuente, por llevar a cabo el hecho, no le importa quién se lleve por delante, maltrata, no se conforma con despojar del vehículo, no se conforma con llevarse lo que quiere, sino que también agrede a quienes se encuentran en el lugar y, si es posible, lo mata. La delincuencia se fue extendiendo al área rural venezolana y surgió un delincuente como alias El Picure, que fue quizás el más connotado de este comienzo de los años 2000. Un individuo que armó una megabanda por allí alrededor de Chaguarama, Valle de la Pascua, ese sector del estado Guárico y del sur de Aragua. Se comenzaron a consolidar las megabandas criminales.
Entonces surgen individuos como el Coqui, alias el Coqui, que dominó el sector de la Cota 905. Primero, la Cota 905, ese fenómeno de la zona 900, de la Cota 905, donde estaba el Coqui, Garvis, Vampi, y crean este grupo delictivo como tal, que controlaba toda Caracas. Empiezan a hacer parcelas como tal donde pueden protegerse de la policía, de la actuación de la policía, donde actúan como el Robin Hood de la zona. Y los mismos, aparte de sus lugartenientes o las estrellas, como ellos lo llaman, que los protegen, los luceros, perdón, comienza una sociedad alrededor de él que los protegen y los tienen que cuidar por obligación. Estas megabandas criminales poseen un armamento de guerra prácticamente, granadas, fusiles, algo no visto o muy poco visto en la década de los 90 y casi no visto en los 80. Caracas llegó a ser la capital más violenta del mundo, y Venezuela en 2016 fue no solamente el país con más homicidios en el mundo, sino que la tasa era una tasa que de verdad, o sea, eran más de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, una tasa impresionante y fuera de cualquier proporción. Creo que ese fue el periodo más oscuro en cuanto a seguridad en Venezuela. Aquí estamos hablando de más de 150 oficiales asesinados solo en Caracas. Estamos hablando que habían 3, 4 secuestros diarios. Todos eran de la Cota 905, se coordinaban desde la Cota 905 porque era una zona donde no podían entrar los organismos de seguridad, o si entraban los mandaban a retirar para no buscar esa confrontación. O sea, hubo, según el Observatorio Venezolano de Violencia, que hace estimaciones, más de 28.000 homicidios en Venezuela en 2016, y ese fue justamente uno de los años donde el Coqui reinó con más fuerza. ¿Cómo se llega a tener o cómo llegamos a tener los venezolanos una figura de liderazgo y de poder como el Coqui? Mira, uno pudiera decir, no, bueno, los malandros, los barrios, no sé qué, pero lo que en realidad para mí ha sido determinante, no solamente en la creación de figuras como las del Coqui, sino como las de otros delincuentes, entre ellos el Niño Guerrero que gobierna en Tocorón y que ahora ha expandido su poder en varios países de América Latina, es las políticas erradas de seguridad y las políticas sociales erradas de los gobiernos. Luego 2018 vuelve un repunte en la criminalidad en esa zona y 2019 viene la parte política y vuelve a disminuir. Y ya 2020 empieza la pandemia, se controló, se bajó un poco lo que son los índices delictivos, y todo ocurre a partir del 2021 cuando se da el operativo en la Cota 905, cuando se vuelve loca la banda y empieza a disparar a las plazas, salen al cementerio, toman la parte de la Victoria, o sea, toda esa parte. El Coqui era un muchacho delincuente, sí, que para mí era un poco inmaduro, no sé si decir loquito, que intentaba, o sea, que jugaba con eso de mostrar sus videos bailando en una fiesta con un artista famoso, o sea, vivía de esa fantasía. Entonces creo que era eso, pues él estaba en una realidad que no existía. Él tenía quizás, él quería crear un mundo, intentaba crear un mundo que era eso, un mundo irreal. Y bueno, sobre eso fue cimentando toda esa estructura. Ojo, él no era el jefe de la banda, él era quizás la figura más mediática, justamente por eso, porque le gustaba hacerse videos, tomarse fotos, publicar cosas en redes sociales, o permitía que lo hicieran. También del Coqui hay que recordar que él no es solo la estructura, estamos con el Garvis, estamos con el Vampi, o sea, él es el tercero de esa banda y todavía hay 2 que están por ahí huyendo, pero todos vienen de lo mismo, de una familia disfuncional y problemas sociales que afectan su entorno y su vida. Si tendríamos que sacar un retrato hablado del crimen en los años 2000, ¿qué rostro le pondría? Mira, podría ser alias el Picure o alias el Coqui, o ambos podrían ser el rostro de lo que fueron los años 2000 en materia delictiva en Venezuela. Yo creo que el delito masivamente más grande que tenemos ahorita es el delito intrafamiliar, el delito dentro de los muros, lo que está pasando con los más vulnerables, niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad. No tenemos idea del gran deterioro social que tenemos y cómo estamos tratando a los más vulnerables dentro de los muros de los hogares. Ese problema me preocupa en lo personal. El peor crimen en este momento es la violencia en el medio intrafamiliar, es lo que más se da a conocer, violaciones que no podemos decir que por falta de denuncia,
porque en los 70 y 80 casi no denunciaban las violaciones por pudor, pero es que en este momento la violación principalmente va hacia niños. La violencia en el medio intrafamiliar verdaderamente que se ha incrementado considerablemente y ha sido del 2020 para acá. Mira, yo creo que a partir de la pandemia se consolidó en Venezuela el delito informático. Muchos delincuentes dejaron los delitos violentos y comenzaron a transitar el camino de la estafa electrónica, de mandar mensajes tratando de engañar personas, sobre todo con el tema del cambio de divisas, de moneda extranjera. Y comenzaron a cambiar los modos operandi para lograr embaucar a las personas en el tema del cambio de las divisas, estafarlas. El tema del phishing, o sea, de mandar correos electrónicos tratando de que la persona ponga allí datos de sus cuentas bancarias o datos que permitieran cometer otros delitos. Y una cantidad de modalidades que tienen que ver con los delitos informáticos. Yo diría que esa es la característica actual del delito en Venezuela, y también la extorsión sigue siendo protagonista en algunos sectores del territorio venezolano. Yo creo que Venezuela está en el momento que debemos cambiar la educación desde primero familiar, pero de educación de primaria hasta la universidad hay que cambiarla total. Y debemos copiar como China, como Japón, como te digo, como Suiza, como Alemania, ese tipo de educación donde no tengamos que tener más represión y más policías para atacar la delincuencia. La delincuencia se ataca sencillamente, fue lo que no tuvimos tampoco en los 80, 90 o en los 2000, una sociedad distinta. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los que vienen nietos, de que la sociedad, para que los delitos sean cero, prácticamente nulos, la sociedad debe ser distinta, educada distinta. Y debemos copiarlo, no copiarlo exactamente, porque al final somos una sociedad distinta a cualquiera, pero entender que las sociedades en el mundo que han logrado la delincuencia cero no es como Estados Unidos, que es más policía violenta reprimiendo el delito como tal, sino que las sociedades culturalmente sean socialmente, familiarmente y culturalmente entender que el delito no existe, porque yo tengo el sentimiento que yo no debo cometer delito. A través de eso es que vamos a lograr una sociedad mejor, no más policía y más represión.